En esta segunda parte de la clase vamos a ver algunos aspectos fisiológicos que controlan el crecimiento por temperatura del cuerpo vegetativo de la planta. Si miramos en detalle la figura que está en esta diapositiva, podemos observar que está graficada la tasa de alargamiento en micrómetros por minuto en función a la temperatura del tallo de avena de sativa en función a distintas concentraciones de gibberelinas. Como ustedes pueden ver, todas las curvas de distintas dosis de gibberelinas están mostrando un incremento en la tasa de alargamiento de los tallos que es muy baja a bajas temperaturas e incrementa linealmente a altas temperaturas hasta alcanzar una tasa de alargamiento máximo. A esa temperatura, las tasas de alargamiento de los tallos de avena disminuyen. Estos datos nos muestran dos características importantes en estas curvas de crecimiento por temperatura. La primera es la definición de la temperatura base del proceso a la cual comienza a ocurrir visualmente el incremento en la tasa del alargamiento del tallo. En este caso, la temperatura base de todas las curvas está en aproximadamente 2 grados. El segundo aspecto importante de esta figura es lo que se define la temperatura óptima del proceso, en la cual es la temperatura a la cual el proceso de crecimiento es máximo. En este caso está en alrededor de 26-28 grados. Si miramos un poco más en detalle estos datos, podemos mirar y observar en esta figura la tasa de extensión de hojas de plantas de maíz correspondientes a dos genotipos distintos. En la figura de arriba, ustedes pueden ver graficada la tasa de crecimiento de la hoja en tiempo cronológico, que no es más que los datos como estaban representados en la figura anterior, en la cual tenemos una temperatura base del proceso y un incremento lineal hasta la temperatura óptima. En esta ventana de temperaturas que van de la temperatura base a la temperatura óptima, la respuesta es lineal y es menor a bajas temperaturas y es mayor a altas temperaturas. Ahora, una herramienta útil para el análisis de las respuestas de crecimiento de la temperatura es el concepto de tiempo térmico, que se expresa en grados días, o sea, es la respuesta de extensión por grado día. Y como pueden observar, en el rango entre la temperatura base y la temperatura óptima, el tiempo térmico es una constante. Aquellos genotipos que tenían una tasa de crecimiento mayor tienen un tiempo térmico mayor y los genotipos que tenían una tasa de crecimiento menor, por la pendiente de la figura de arriba, tienen un tiempo térmico menor. Vamos un poco más a observar cómo se estima el tiempo térmico. En este otro ejemplo tenemos un experimento con plantas en las cuales se evalúa la longitud del tallo a lo largo de 4 días y se sabe que el proceso evaluado tiene una temperatura base de 10 grados. Entonces, a lo largo de la evaluación de la tasa de crecimiento, vamos a estimar la suma de unidades térmicas por encima de la temperatura base de cada día durante la fase del crecimiento que estamos evaluando. En este caso, el primer día, hubo un crecimiento del tallo de 1 centímetro y como la temperatura media en las cuales las plantas estaban creciendo era de 12 grados, está 2 grados por encima de la temperatura base y el proceso acumuló 2 grados día. El segundo día, la temperatura media a las cuales las plantas estaban expuestas fue un poco mayor, fue de 16 grados y por lo tanto la diferencia entre la temperatura media y la temperatura base nos acumuló un
un tiempo térmico de 6 grados días y en este periodo creció 3 centímetros. El tercer día fue particularmente interesante porque la temperatura media en las cuales las plantas estaban creciendo fue de 9 grados. Como 9 grados es menor que la temperatura base, este proceso no indujo el incremento en la longitud del tallo, no hubo acumulación de tiempo térmico y en el cuarto día nuevamente hubo una acumulación de tiempo térmico de 4 grados día porque la temperatura media fue de 14 grados y el tallo creció 2 centímetros más. Esto quiere decir que a lo largo de los 4 días hubo un incremento en la longitud del tallo de 6 centímetros y un tiempo térmico acumulado de 12 grados día. Entonces, podemos decir que a mayor temperatura, en el rango de la temperatura base a temperatura óptima, ocurre un mayor crecimiento. Sin embargo, cuando vemos las respuestas de las plantas a las temperaturas, esta conclusión no es siempre cierta, porque la respuesta de las plantas a la temperatura es compleja. En este caso, es claro que el tallo de estas plantas crecieron más a mayores temperaturas, como era de esperar, pero sin embargo otros órganos de la misma planta, como las hojas y las raíces, no muestran un mayor incremento por la temperatura. ¿A qué se puede deber a esto? En este otro ejemplo podemos observar que no solo la respuesta de las plantas es importante en cuanto a cuánto incrementa el crecimiento, o sea, la tasa de crecimiento, sino que también es muy importante la velocidad con la que ocurren los ciclos de crecimiento. En este experimento con hojas de espinacas crecidas a 5 grados, unas plantas y otras plantas a 16 grados, se observa claramente estos dos fenómenos. El fenómeno de una tasa de crecimiento mayor a mayor temperatura y menor a menor temperatura, como era de esperar. Sin embargo, la fase de crecimiento de la hoja a 16 grados se cumplió de una manera más rápida que las hojas que estaban expuestas a 5 grados. A 16 grados, la hoja llegó a su tamaño máximo dentro del rango de los 30 días, mientras que a 5 grados, a menor temperatura, la máxima expansión de la hoja llegó a 90 días y esto se tradujo también en un mayor peso seco. Esto quiere decir que estas plantas, que a estas dos temperaturas no estaban en una condición térmica estresante, hay un fenómeno adicional de la temperatura que se está manifestando en la longitud del ciclo de crecimiento. Este otro ejemplo también muestra la complejidad de la respuesta de las plantas a la temperatura. Es un experimento realizado con plántulas de Arabidopsis crecidas a 3 temperaturas distintas, a 6 grados y a 20 grados constantes, y un tercer tratamiento térmico de temperaturas alternadas de 20 y 30 grados durante el fotoperíodo, en las cuales 15 horas las plantas estuvieron expuestas a 20 grados y durante 9 horas de cada día estuvieron expuestas a 30 grados. ¿Qué es lo llamativo de los datos que se observan en la longitud del hipocotilo? Bueno, una primera conclusión es que las plantas cultivadas a 6 grados y a 20 grados llegaron a un máximo de longitud del hipocotilo idéntico, de 1,3 y 1,2 milímetros. Esto ocurrió porque la ventana de tiempo de crecimiento de las plántulas a 6 grados fue mayor que la ventana de tiempo de crecimiento de las plántulas a 20 grados. Sin embargo, lo llamativo de estos datos es que a temperaturas alternadas la longitud final del hipocotilo fue casi 3 veces mayor. ¿Y a qué se deben estas diferencias que se observan por efecto de las temperaturas alternadas? Uno de los fenómenos que está afectando la temperatura es la concentración, la cantidad de hormonas que hay en los tejidos. En este otro ejemplo, que estuvo publicado en la revista de Proceedings National Academic Science del año 98, está demostrando
que plantas de Arabidopsis cultivadas a 20 y a 29 grados tienen crecimientos distintos. En las fotos de la izquierda encontramos que las plantas de Arabidopsis a 29 grados tienen un mayor crecimiento. Sin embargo, cuando contrastamos estos fenotipos con materiales que son mutantes de un gen de transducción de señal de una hormona específica como la auxina, que puede ser, por ejemplo, como ustedes saben, el receptor de auxina-STIR o un factor de transcripción que induce las respuestas a las auxinas como ARF, podemos observar que estos mutantes no tienen un fenotipo distinguible por efecto de la temperatura. Esto quiere decir que en este mutante la respuesta a la temperatura está desacoplada y nos demuestra que las auxinas son unos importantes reguladores de la respuesta de crecimiento cuando la temperatura aumenta. ¿Qué es lo que está pasando en los tejidos? Lo que está ocurriendo es que a mayor temperatura los tejidos tienen o sintetizan mayor concentración de auxina libre en la célula que promueve el crecimiento. Esto se observa en los datos que están a la izquierda de la diapositiva, que a 20 grados los tejidos verdes de la planta salvaje a 20 grados tuvo 78,1 picogramos de auxina por miligramo de peso, mientras que las plantas cultivadas a 29 grados tuvieron una mayor cantidad de concentración de auxinas. Bueno, ahora vamos a comenzar el último tema de la clase de hoy, que se llama senescencia y abscisión de hojas. Cuando la planta crece, el crecimiento culmina cuando la hoja llega a su máximo tamaño y comienzan los procesos de senescencia. Estos son los procesos de muerte de la hoja que terminan cuando ocurren una serie de procesos finamente regulados en la planta con la caída de la hoja y que se llama el proceso de abscisión de hojas. Vamos a mirar un poco en detalle algunos procesos fisiológicos que están asociados con la senescencia. Como les dije, la senescencia se define como la fase final del desarrollo de la hoja y está caracterizado por una caída organizada en la concentración de las macromoléculas de la célula. En este caso, ustedes pueden observar que los contenidos de las macromoléculas como clorofila total, proteína soluble y RNA ribosómico, a partir del día en que llegan al máximo crecimiento, que es el día 0, empiezan a decaer en una forma constante hasta que los contenidos se reducen casi a un nivel basal. Bueno, estos procesos de senescencia en donde ocurren una degradación organizada de las macromoléculas de la hoja que está seneciendo, permite una redistribución de los nutrientes y de los compuestos básicos, como aminoácidos libres, hacia estructuras que están en activo crecimiento en la planta. ¿Cómo se puede observar esto? Esto se observa claramente en la foto que está en esta diapositiva, en la cual una hoja que está en su máximo crecimiento y comienzan los procesos de senescencia, comienza la degradación de la clorofila en los márgenes de la hoja y va entrando hacia la vasculatura de la hoja hasta que al final la hoja termina de senecer y cae y tiene un color amarillo. Estos fenómenos de senescencia ocurren bajo un programa muy estricto genético en el cual hay genes específicos de la senescencia que regulan finamente este proceso y la maquinaria transcripcional para una degradación organizada de las macromoléculas. Esto se puede observar en esta fotografía porque plantas salvajes que tienen toda la maquinaria génica en orden senecen y al mismo tiempo esa otra planta, que es una planta mutante de un gen de senescencia, al no expresar ese gen de senescencia, todavía permanece verde
y no comenzó a senecer. Esto ocurre porque se activa un programa genético cuyo nombre es el programa de muerte celular programada. Vamos a entender un poquitito cómo se desarrolla este proceso de muerte celular programada. El proceso de muerte celular programada ocurre a través del proceso de autofagia, en el cual porciones del citoplasma quedan encerradas en estructuras especializadas que se llaman autofagosomas de doble membrana, son organelas de doble membrana, que viajan con el contenido citoplasmático que está encerrado en esta organela hacia la vacuola. En la vacuola estos autofagosomas degradan sus membranas y el contenido dentro de los autofagosomas es desmantelado, degradado en moléculas simples para ser reutilizables por estructuras de la planta que están en activo crecimiento. La senescencia puede ser inducida por señales endógenas y por señales ambientales. Entre las señales endógenas que podemos reconocer está la edad de la hoja o la ontogenia, o sea, a mayor edad hay más probabilidad que la hoja senecie. Y otro fenómeno endógeno que ocurre muy fuertemente es la demanda de nutrientes y moléculas de estructuras que están en activo crecimiento, como las estructuras reproductivas. En ese momento se induce el programa de muerte celular en las hojas verdes para la translocación de recursos hacia las estructuras reproductivas, y este fenómeno es muy importante en los cultivos anuales. También las señales del ambiente pueden inducir la senescencia, por ejemplo, fenómenos de sequía o deficiencias de nutrientes, efectos lumínicos de baja irradiancia o exposición a altas temperaturas. Son todos fenómenos del ambiente estresantes que producen el aceleramiento de los procesos de senescencia. Bueno, el proceso de senescencia es un proceso finamente regulado por las hormonas. ¿Qué hormonas son las que participan en el control del proceso de senescencia? En esta figura podemos ver que una de las hormonas que participa son las citoquininas. Estos experimentos que se hicieron con citoquininas demuestran que las citoquininas son un regulador negativo del proceso de senescencia. En el primer caso, que es la foto de la izquierda, citoquinina aplicada en discos sobre una superficie de hoja por un tiempo produce un retardo en el proceso de senescencia en donde está la citoquinina libre en contacto con la hoja. En la foto de la derecha se observa una planta salvaje en la cual el proceso de senescencia ya ha sido inducido, mientras que la planta de la izquierda corresponde a una planta transgénica que sobreexpresa un gen particular. El gen que sobreexpresa es una enzima, la enzima que transforma un sustrato en una enzima de citoquinina activa. Este gen es la isopentenil transferasa, y cuando se lo sobreexpresa en este genotipo, produce plantas que demoran la senescencia. Otros experimentos han demostrado que el etileno también regula el proceso de senescencia, pero en este caso lo hace positivamente. Acá ustedes pueden ver en la foto de arriba básicamente tres genotipos, hojas de tres genotipos, en los cuales las tres hojas representadas a la izquierda son de un genotipo de hoja de maíz salvaje. Las tres hojas de la derecha, que aún están verdes, son un genotipo de maíz que expresa una cantidad muy reducida de etileno. Produce solo el 15% del etileno que producen las plantas de las hojas de la izquierda. Como pueden ver, a menor etileno, las hojas retardan el proceso de senescencia, mientras que las hojas del medio son los materiales heterocigotas
de los dos genotipos comentados. Un experimento adicional e independiente con estos genotipos ha demostrado también que el etileno contribuye positivamente a la senescencia, y es a través de experimentos de senescencia inducida en total oscuridad. Plantas de maíz son colocadas en cuartos oscuros, en donde no hay luz, y eso induce el proceso de senescencia. Y en el caso de las plantas salvajes, el proceso de senescencia ocurre más rápidamente que en las plantas que producen menos etileno. Bueno, una vez que el proceso de senescencia ocurre, la fase final de una hoja es la abscisión foliar o la caída y desprendimiento de la planta que le dio origen. En este caso, podemos ver en esta diapositiva un diagrama de cómo ocurre el proceso de la abscisión foliar. Tenemos una hoja, el pecíolo de la hoja en la base, hay una foto más grande acá, una imagen, un diagrama más grande de lo que es la base de esta hoja, del pecíolo de esta hoja, y se observa que en la base del pecíolo de esta hoja hay una zona de abscisión. La zona de abscisión es una zona muy reducida de células del pecíolo, que es la zona en donde se va a activar el proceso de abscisión foliar, y es una zona de debilitamiento cuando la hoja se tiene que caer, y a través de señales hormonales específicas esta zona de abscisión se debilita, las células dejan de estar conectadas entre sí, las paredes se van degradando, y una vez que se separa la hoja comienza el proceso de sellado para evitar que patógenos y virus entren a la planta. ¿Quién regula estos procesos de abscisión? A nivel hormonal, estos procesos de abscisión están regulados por el balance entre dos hormonas importantes. Una es la auxina y la segunda es el etileno. Como pueden ver en esta figura, una hoja que no está seneciendo produce una cantidad de auxinas elevadas porque tiene centros meristemáticos en donde está creciendo la hoja que están en activo crecimiento, y en estos meristemas se produce un alto nivel de auxinas. En este caso, de una hoja que está en activo crecimiento, el balance hormonal es muy favorable a la concentración de auxinas que va viajando por la vasculatura. Sin embargo, cuando el proceso de senescencia comienza a ocurrir, los centros meristemáticos detienen su crecimiento y también detienen la producción de auxinas. Esto genera que en un balance hormonal entre auxinas y etileno, el etileno comienza a tener predominancia. Una mayor concentración de etileno en los tejidos es lo que promueve la abscisión foliar en la zona de abscisión. Con esto la última figura muestra un ejemplo en la cual un mutante de etileno, que no produce etileno porque no tiene los receptores de etileno, las hojas no se caen y están verdes, mientras que una planta salvaje del mismo genotipo, todas sus hojas se cayeron porque hay producción de etileno y por lo tanto hacia el final del proceso de senescencia el proceso de abscisión ocurrió normalmente. Ahora sí, podemos dar por terminada la clase y les agradezco su atención. Muchas gracias.